En este espacio vamos a hablar de las medidas de asistencia y de protección de la víctima en el caso de que una persona en situación de vulnerabilidad realice una denuncia y qué es lo que deben tener en cuenta los operadores del sistema de justicia para tratar con las víctimas. Primero y principal, los operadores del sistema judicial deben tratar a las víctimas con consideración y respeto por su dignidad, teniendo en cuenta la situación especial de vulnerabilidad de la víctima. También deben velar por la seguridad y adoptar las medidas preventivas y urgentes, además de brindar información de los derechos de asistencia a las víctimas, estos derechos que se encuentran reconocidos en el artículo 79 y en el artículo 80 del Código Procesal Penal de la Nación y en el artículo 16 de la Ley 26.485. Una vez que se radica la denuncia, que la víctima radica la denuncia, se le debe informar sobre dónde tramita la causa el juez y el fiscal que intervienen, el estado en el que se encuentra la causa y las etapas del proceso. ¿Cuáles son las medidas y qué son las medidas preventivas y urgentes? Las medidas preventivas y urgentes son remedios judiciales para reducir el riesgo de que la mujer sufra nuevas agresiones. Estas medidas están contempladas en el artículo 22 de la Ley 26.485 y pueden ser dictadas u ordenadas por cualquier juez, aun cuando sea incompetente. Los operadores de justicia deben controlar la efectividad de esa medida, deben controlar si el agresor está cumpliendo, qué medidas se han dispuesto y si se fue debidamente notificado y si se encuentran vigentes. En el caso de que no se hayan dictado medidas o que se encuentren vencidas, las fiscalías deben evaluar el riesgo de la víctima, la gravedad del hecho, el tipo de violencia ejercida, el incumplimiento y si el agresor presenta algún tipo de consumo excesivo de alcohol o estupefacientes. Además, si convive con la víctima y si esta víctima tiene dependencia económica y si existen niños, niñas o adolescentes en riesgo. Deben solicitarse estas medidas por un plazo determinado y si están a punto de vencer, llamar a la víctima y si es necesario renovar las medidas. ¿Cuáles son las medidas? La primera es los ceses de actos de perturbación. Este tipo de medida sirve para evitar que el agresor hostigue a la víctima por cualquier medio, ya sea por teléfono, mensajes, redes sociales, a través de personas, etc. Y es una medida que se puede dictar de manera autónoma o complementada con otra. Otra de las medidas es la prohibición de acercamiento, que tiene por finalidad que el agresor no pueda acercarse en ninguno de los lugares donde la víctima se desarrolla habitualmente, ya sea lugar de trabajo, lugar de estudio, residencia, etc. Y en ese tipo de medidas se debe precisar la distancia entre el agresor y la víctima. Otra de las medidas es la exclusión del domicilio, en la cual se excluye al agresor del hogar y se decide el reintegro de la víctima independientemente de la titularidad del inmueble. Otro tipo de medida es sobre los bienes, en la cual puede pasar que el agresor retenga la documentación o bienes personales de la víctima y en este caso se pide la restitución inmediata con acompañamiento de personal de fuerza pública. Otra de las medidas también es las medidas sobre el domicilio en los casos que la víctima esté en situación de altísimo riesgo y su grupo familiar. Otra de las medidas es sobre armas de fuego, que constituye un factor de altísimo riesgo el hecho de tener un arma y que esto puede hacer o incrementar las posibilidades de que un hecho violento culmine en muerte. Otra de las medidas es sobre los niños y niñas adolescentes. Esto se da en casos en los cuales el agresor haya violentado ya sea a su familia y se suspende por un tiempo
que no ejerza o no pueda solicitar la guarda y la educación y la crianza de los mismos. Y por último, otra de las medidas que se establece en la Ley 26.485 es la creación de hogares transitorios y albergues en los cuales mujeres que padecen situación de violencia permanente sean alojadas allí.